Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Este día vamos a estudiar el laboratorio 5 de anatomía, que es sobre la anatomía del aparato o del sistema urinario. Eh, vamos a abordarlo primero la macroanatomía y después la microanatomía o la histología, aunque en el manual está al revés, pero es la manera correcta de abordar esto, ¿verdad? Primero la macroanatomía y luego la micro. Entonces, los objetivos serán identificar la anatomía macroscópica de los riñones, uréter, vejiga, uretra masculina y uretra femenina, así como su localización y relación con otros órganos que están en la cavidad abdominopelviana. Y el segundo objetivo será describir la histología de la nefrona, es decir, la histología del riñón, ¿verdad? Los conductos papilares también. Se describirá también la histología del uréter y de la vejiga urinaria. Con eso, pues le vamos a dar cumplimiento al laboratorio de este día. Bien, vamos a comenzar con la anatomía del riñón. Primero vamos a ubicarlo en la cavidad abdominal. Como ustedes pueden ver, acá se encuentran alojados en la pared posterior del abdomen, por encima de los músculos cuadrados lumbares, a ambos lados, de tal manera que hay un riñón izquierdo y un derecho. Eh, También pueden ver que este riñón, el izquierdo, está relacionado con el vaso superiormente y el riñón derecho está relacionado con el hígado. Dado que el hígado es una glándula de gran tamaño, desplaza al riñón derecho hacia abajo, de tal manera de que el riñón derecho va a estar un poquito más abajo que el riñón izquierdo, ¿verdad? Estos son órganos retroperitoneales, entonces están eh, posteriores al saco peritoneal, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes, tienen un tamaño como de una barra de jabón de baño. En cuanto a su irrigación, eh, viene la arteria aorta abdominal y a este nivel emite dos grandes ramas, que son las arterias renales. Una arteria renal derecha para el riñón derecho y una arteria renal izquierda para el riñón izquierdo. Es lo que ven acá de color rojo intenso. Y en cuanto al drenaje de la sangre venosa, la realiza esta gran vena que es la vena renal, de tal manera que habrá una vena renal para el riñón izquierdo y una vena renal para el riñón derecho. Y estas dos venas renales desembocan en la vena cava inferior y luego esa sangre pasa al corazón. También aquí pueden ver ustedes los uréteres que descienden eh, sobre la pared posterior del abdomen hasta llegar a la vejiga. Entonces aquí tenemos el uréter derecho y acá el uréter izquierdo. Entonces así es como se, se ubica ambos riñones a ambos lados de la pared abdominal posterior, ¿verdad? Bien, hoy vamos a la anatomía del riñón propiamente dicho. Que para comenzar vamos a distinguirle las regiones del riñón, los polos, ¿verdad? Y las caras. Este sería un riñón izquierdo. Entonces aquí podemos ver que el riñón tiene un polo superior y un polo inferior. Esta sería la cara externa y esta sería la cara interna del riñón. Y esto que vemos acá sería la cara anterior y lo que estaría atrás sería la cara posterior del riñón. Eso por un lado. Por otro lado, este sería el borde externo del riñón, acá,
y de aquí hacia adentro sería el borde interno del riñón. Entonces, en este borde interno podemos ver este espacio que es por donde entran y salen estructuras al riñón. A ese espacio es a lo que se le llama el ilio renal. Y aquí en el ilio renal podemos ver que hay grasa y hay una serie de estructuras que entran y salen, específicamente tres. Tenemos esta, que es la arteria renal, que entra al riñón, y tenemos estas que son las venas renales, que se unen en una sola, que sería la vena renal. Esta sale del riñón, y esta que vemos acá, que es el uréter, que lo podemos ver en este corte coronal mejor. Este sería el uréter. Entonces, del hilo renal o a través del hilo renal entra la arteria renal y salen la vena renal y el uréter, ¿verdad? Entonces, la arteria renal, la vena renal y el uréter en conjunto van a formar lo que se le llama el pedículo renal, ¿verdad? El pedículo renal será la serie de estructuras que entran y salen al riñón, y el ilio renal será el espacio por donde entran y salen estas estructuras. Aparte de eso, le vamos a reconocer en este corte coronal del riñón, le vamos a reconocer tres capas al riñón, ¿verdad? La más externa, que es de tejido conectivo, que le da forma al riñón y lo delimita, que sería la cápsula renal, ¿verdad? Será un tejido conectivo transparente que rodea totalmente el riñón. Esa sería la cápsula renal. Luego tenemos esta parte, que es como la parte más clara, toda esto. A esto es a lo que se le llama la corteza renal. Y la parte más interna, que va a ser más oscura, que sería la médula renal. Entonces, la médula renal se organiza en estructuras llamadas pirámides renales. Aquí podemos ver bien definida una, ¿verdad? Estas pirámides renales tienen la base que apunta hacia la corteza y luego tienen un vértice aquí que sería la papila renal. Entonces, eh, cada riñón tendrá alrededor de unas 16 pirámides renales, ¿verdad? Y son estas partes las que conforman la médula renal, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este riñón podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pirámides renales, ¿verdad? Entonces, estas pirámides renales todas van a tener una papila renal, que es por donde sale la orina ya formada, ¿verdad? Tengamos en cuenta de que el proceso de formación de la orina comienza en la corteza y termina aquí a nivel de la médula, ¿no? Ya de las papilas renales ya sale la orina formada. Entonces, tenemos las pirámides renales, que son la médula renal, pero cada pirámide renal está dividida de la otra pirámide por una estructura que se llaman columnas renales. Entre una pirámide y otra vamos a encontrar columnas renales. Estas columnas renales están formadas por porciones de corteza renal que se van a lo profundo del riñón, de esta forma, ¿verdad? De tal manera de que siempre entre una pirámide y otra vamos a encontrar una columna renal. Y recuerden que las columnas renales son porciones de corteza renal que se van a lo profundo del riñón. Bien, estas pirámides, como les decía, aquí es donde termina el proceso de formación de la orina, y luego la orina formada sale por las papilas renales. Y estas papilas renales desembocan en unas estructuras en forma de copa,
que se llaman cálices menores. Entonces por cada cáliz menor habrá una pirámide renal, ¿verdad? Entonces la pirámide renal desemboca o vacía la orina en un cáliz menor. Y estos cálices menores a su vez se unen, como pueden ver acá, y al unirse forman un cáliz mayor. De tal manera de que vemos acá, por ejemplo, aquí tenemos un cáliz mayor, producto de la unión de todos estos cálices menores. Acá tenemos otro cáliz mayor, producto de la unión de estos cálices menores. Y aquí tenemos otro cáliz mayor, producto de la unión de estos cálices, ¿verdad? Entonces, obviamente habrán más cálices mayores y en menor número cálices mayores. Y luego estos cálices mayores se unen y forman esta estructura que es la pelvis renal, ¿verdad? Y la pelvis renal luego se continúa como urétero. Entonces, la orina va a hacer un recorrido de esta forma. Sale de la papila renal, entra al cáliz menor, luego al cáliz mayor, luego a la pelvis renal y luego al urétero. Entonces, aquí podemos ver también otra estructura o espacio más bien que hay en el riñón, que si nosotros quitamos toda esta grasa, quitamos las venas, las arterias, quitamos la pelvis renal y los cálices, entonces dentro del riñón va a quedar un espacio, una cavidad grande. A esa cavidad es a lo que se le llama el seno renal. Entonces el seno renal prácticamente aloja los cálices mayores, menores, pelvis renal y ramas de la arteria y vena renal. En este corte podemos ver mejor o con mayor detalle la diferencia entre la corteza y la médula. Pueden ver ustedes, la corteza se ve más clara y estas serían las columnas renales, que son expansiones de la corteza hacia el interior de la médula renal. Y estas que ven de color más oscuro serían las pirámides renales, que recuerden que son las que forman la médula renal, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una, dos, tres pirámides renales con sus respectivas papilas, sus bases que apuntan hacia la corteza, ¿verdad? Y pueden ver que entre una pirámide y otra pirámide están las columnas renales que las dividen. Entonces la orina sale del riñón y continúa su recorrido por los uréteres. Los uréteres, pues, son unos conductos que llevan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria, ¿verdad? Cada uréter va a tener unos 25 centímetros de longitud y aquí podemos ver el recorrido que tienen. Desde el riñón descienden adosados a la pared posterior del abdomen, luego rodean la vejiga hacia abajo, y esto es a ambos lados, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a la cavidad pelviana, estos uréteres continúan su recorrido acá, de tal manera de que desembocan en la vejiga en una situación postero-inferior, ¿verdad? Como podemos ver, aquí sería la desembocadura de un uréter y aquí la desembocadura del otro uréter en la vejiga urinaria, ¿verdad? Entonces, luego más adelante vamos a ver la manera como estos uréteres se puede ver su desembocadura en el interior de la vejiga urinaria, ¿verdad?
Hoy vamos con la anatomía de la vejiga urinaria. Aquí vamos a hacer la diferenciación en hombres y mujeres, dado de que se ubica y se relaciona con órganos distintos. Este es un corte sagital de la cavidad pélvica de un hombre, y esto que está señalado con verde es la vejiga urinaria. Pues en ambos sexos la vejiga urinaria es un órgano eminentemente muscular, hueco, cuya función es nada más el almacenamiento de orina. Ahí no se absorbe ni se segrega nada. Entonces, eh, cuando está vacía, pues está pequeñita, y cuando está llena puede alojar hasta 700 mililitros de orina. Entonces se puede expander de gran manera. Entonces, podemos ver acá, en el caso del hombre, que la vejiga urinaria se ubica eh, posterior a esta estructura, que es la sínfisis del pubis. Se ubicará posterior a la sínfisis del pubis, superior a la próstata y anterior al recto. Eso es en el caso del hombre. En el caso de la mujer, podemos ver que acá está la vejiga, está posterior a la sínfisis del pubis, inferior al útero, es decir, el útero descansa sobre la vejiga urinaria en una posición de anteflexión. También posteriormente podemos ver que está la vejiga, la vagina, y el cuello uterino, y el recto está acá posteriormente, pero ya la vejiga ya no tiene eh, límites con el recto. Más bien aquí está relacionada con el útero superiormente y con la vagina y cuello del útero posteriormente, y anteriormente con el, con la sínfisis del pubis. Entonces hay diferencias, las cuales explican ciertas situaciones, como por ejemplo el hecho de la incontinencia urinaria, que es más común en mujeres, ¿verdad? Esto se debe más que todo en mujeres que han tenido muchos partos, ¿verdad? Que el útero, al estirarse para alojar al feto, se estiran también ligamentos que mantienen a la vejiga en su lugar. Entonces, al estirarse, la vejiga pierde tono y tiende a deprimirse. Aparte de eso, los esfínteres también tienden a afectarse, y es por eso de que la incontinencia urinaria es más común en mujeres, ¿verdad? Y aquí podemos ver también las uretras, que las vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Que eso también explica en parte por qué las mujeres padecen más de infecciones de vías urinarias. Esto que ven ustedes es un corte, sería un corte coronal de vejiga, es decir, la estamos viendo de adelante hacia atrás. Entonces, aquí pues, lo que les quería enseñar en este corte son dos cosas. Primero, que la vejiga, la mucosa de la vejiga presenta arrugas, es decir, la vejiga cuando está vacía presenta arrugas por dentro, son pliegues de la mucosa, ¿verdad? Y es porque es un órgano sometido a mucho estiramiento. Y también aquí les quería mostrar el trígono vesical, el trígono o triángulo vesical. Este es una formación que hay en la vejiga, que está delimitada por tres orificios. Posteriormente tenemos acá el orificio de la desembocadura del uréter derecho, y aquí el orificio de desembocadura del uréter izquierdo, ¿no? Y acá el orificio uretral interno, que es por donde sale la orina. Entonces, por estos dos orificios, por los orificios de los uréteres o ureterales, es donde ingresa la orina a la vejiga, y por el orificio uretral es por donde sale. Entonces, si trazamos líneas rectas entre estos tres puntos, vamos a tener un triángulo
o trígono vesical de esta forma. Y ahí tenemos el trígono o triángulo vesical. Bien, por último de la macroanatomía vamos a ver las uretras. Las uretras tienen también sendas diferencias entre la uretra femenina y la masculina. Aquí podemos ver en este modelo anatómico, tenemos la vejiga urinaria, aquí tenemos el orificio uretral interno o meato urinario interno, y de aquí va la uretra masculina, hace todo este recorrido hasta el orificio uretral externo. Entonces, obviamente la uretra masculina va a ser más larga que la uretra femenina, ¿verdad? Y se va a dividir en tres regiones. Tenemos la uretra prostática, que es la primera región de la uretra. Se le llama uretra prostática porque es ahí donde la uretra está rodeada por un órgano en forma de dona que es la próstata. Luego tiene una pequeña porción acá que atraviesa el diafragma pélvico y ahí desembocan también unas glandulitas de las glándulas de Kupffer o las bulbo-uretrales. Esta porción de la uretra que mide alrededor de 1 centímetro es la uretra membranosa. Y esta tercera parte, que es la más larga, que va al interior de un cuerpo eréctil del pene que se llama el cuerpo esponjoso, por cuanto va en el interior de ese cuerpo eréctil, se le llama uretra esponjosa. Es la más larga. Se le llama uretra esponjosa o peneana. Y la uretra termina acá en el orificio uretral externo, que es por donde sale la orina, que también se le llama meato urinario externo, ¿verdad? Entonces serán tres porciones de la uretra masculina: la prostática, la membranosa y la esponjosa o peneana. Por otra parte, tenemos la uretra más femenina, la cual, ven ustedes, esta sería la vejiga, aquí estaría el orificio uretral interno, y en este caso la uretra femenina mide alrededor de 5 centímetros, 3 a 5 centímetros, es muy corta, no tiene porciones tampoco, y desemboca acá en el orificio uretral externo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la uretra femenina es más corta, más recta, no tiene porciones, ¿verdad? Y si ustedes ven, aquí está el orificio uretral externo, por donde sale la orina, está en la misma región donde está la vagina. La vagina tiene una flora microbiana muy fecunda, ¿verdad? Muy abundante. ¿Sí? Hay muchas bacterias, pero es normal que haya bacterias acá. Pero también hay relación muy cercana también con la región anal. Entonces, esto por una parte, ¿verdad? Junto con el hecho de que la uretra femenina es muy corta, esto nos explica en parte el por qué las infecciones de vías urinarias son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres, y que el 95% de estas infecciones van a ser producidas por una bacteria que es normal en las heces, ¿verdad? Que es la Escherichia coli, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes que las diferencias anatómicas también tienen implicaciones funcionales y también implicaciones patológicas. Porque, por ejemplo, también aquí en el hombre, cuando la próstata se inflama, como tiene forma de dona alrededor de la uretra prostática, entonces al inflamarse obstruye la uretra, y el efecto neto es de que
el paciente no puede orinar. Bueno, entonces, así es como muchas veces un paciente cae en la cuenta de que tiene una prostatitis, ¿verdad? Porque dicen, así en términos coloquiales, refieren de que están tapados, ¿verdad? Que no pueden orinar, ¿sí? Entonces, ahí ven ustedes la importancia de las relaciones entre estos órganos, ¿verdad? En producciones de patologías. Bien, hoy vamos a la parte histológica o de la microanatomía. Vamos a comenzar estudiando la histología del riñón. Eh, Esto que ven acá en ambas micrografías básicamente es lo mismo, es una micrografía de un corte de corteza renal, en el cual se pueden ver muchos de los elementos que conforman la nefrona. La diferencia es de que este corte ha sido teñido por un método convencional de hematoxilina eosina, y esta ha sido teñido con un método nuevo, entre comillas, que es la tinción tricómica de Mason, ¿verdad? Pero ambos son lo mismo, un corte de corteza renal. Aquí ustedes saben de que la nefrona pues, es la unidad funcional del riñón, que está formado por un corpúsculo renal y un túbulo renal. Entonces aquí vamos a poder observar ambas cosas. Primero vamos a ver el corpúsculo renal. Es esta estructura que ustedes ven aquí, dominante aquí en el centro, ¿verdad? Esto sería el corpúsculo renal, aquí lo tenemos también, y lo que ven alrededor, todo esto son partes del túbulo renal, igual acá. Muchos de estos son partes del túbulo renal, aunque también hay uno que otro vaso sanguíneo por ahí, ¿verdad? Entonces, del corpúsculo renal aquí podemos identificar primero al glomérulo en la parte central, que sería ¿verdad? El glomérulo, recuerden que es una estructura formada por vasos capilares, ¿sí? Es una red, un ovillo, dicho en buen salvadoreño, es un bollo, pues, como si fuera bollo de lana, solo que en este caso es un bollo de vasos sanguíneos, de capilares, ¿verdad? ¿Sí? Que son los que llevan la sangre a la nefrona, ¿sí? Entonces lo ven aquí de forma redondeada y de gran tamaño, y luego tenemos a la cápsula de Bowman, que es el segundo elemento del corpúsculo renal. Aquí podemos ver en este corte, esto sería la capa parietal de la cápsula de Bowman, que está formada por un epitelio plano simple, y esto que ven acá sobre el glomérulo, todos estos puntitos que ven son núcleos de las células epiteliales que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y entre la capa visceral y la capa parietal está este espacio que ustedes ven en blanco, que es el espacio de Bowman, ¿verdad? En este corte igual, aquí tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman, un epitelio plano simple, y aquí tenemos la capa visceral de la cápsula de Bowman, que también es un epitelio plano simple, pero modificado, formado por podocitos. Y tenemos aquí el espacio de Bowman, ¿verdad? Y luego vamos a los túbulos renales. Los túbulos renales, primero vamos a identificar al túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos uno, este podría ser otro. Aquí en este corte, aquí tenemos un túbulo contorneado proximal, este podría ser otro, este también. ¿Qué características tiene el túbulo contorneado proximal? Bueno,
Para empezar, son de diámetro grande, ¿sí? Y podemos ver que están formados por epitelio cúbico simple, ¿verdad? Estas cositas que ven aquí oscuras son los núcleos de las células epiteliales cúbicas, ¿verdad? Entonces es un epitelio cúbico simple, pero recuerden que aquí es donde se reabsorben la mayoría de sustancias, ¿verdad? Aquí es donde se da la mayor reabsorción. Entonces, por cuanto hay reabsorción, tienen que haber microvellosidades, ¿sí? Entonces, estas microvellosidades son las que se proyectan hacia la luz del túbulo y hacen que se vea de una forma irregular, ¿verdad? O sea, se ve como que la luz del túbulo fuera muy reducida e irregular. Es por las microvellosidades, como pueden ver acá, como pueden ver acá también, ¿verdad? Pueden verlo aquí, una luz irregular, acá también. Entonces todos esos van a ser túbulos contorneados proximales. Presentan muchas vellosidades en la membrana apical del epitelio cúbico simple que lo conforma, ¿sí? También aquí podemos ver al túbulo contorneado distal. Hay varios túbulos contorneados distales. Su característica es de que siempre están formados por epitelio cúbico simple, como pueden ver acá. Este podría ser otro túbulo contorneado distal, ¿verdad? Están formados por epitelio cúbico simple, pero en este caso no presenta vellosidades o son muy escasas. Entonces su luz va a ser muy amplia y también va a ser una luz regular. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro túbulo contorneado distal. Aquí podríamos tener otro, ¿verdad? Son de luz amplia y luz regular, ¿verdad? Debido a que no presentan vellosidades, ¿sí? Aquí vemos el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Este podría ser otro túbulo contorneado distal, ¿verdad? Y luego tenemos el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? El aparato yuxtaglomerular, recuerden de que sirve para regular la excreción de sodio, ¿verdad? Y lo vamos a ubicar acá, ¿verdad? Cerca del glomérulo, cerca del corpúsculo renal, perdón, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y recuerden de que el aparato yuxtaglomerular va a estar formado por la mácula densa, que son células del túbulo contorneado distal modificadas que detectan las cantidades excesivas de sodio, ¿verdad? Va a estar formado también por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente. Aquí pueden ver, esta es la arteriola aferente. Entonces aquí estarán las células yuxtaglomerulares y acá habrá otro tipo de células que serían las células mesangiales. Entonces, entre estas tres, las células mesangiales, las yuxtaglomerulares y la mácula densa en conjunto van a formar el aparato yuxtaglomerular. Igual aquí podemos ver, aquí está el túbulo contorneado distal, aquí estaría la mácula densa, por aquí tenemos la arteriola aferente, acá, y aquí estarían las células mesangiales. Entonces, en conjunto, estas tres formarían el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? En este corte se logra ver mejor, más que todo, el aparato yuxtaglomerular. Tenemos aquí el túbulo contorneado distal. Estas celulitas que ven acá serían la mácula densa. Luego tenemos aquí la arteriola aferente, podemos ver la luz de la arteria aquí, y aquí a esta altura estarían las células yuxtaglomerulares, y aquí entre la arteriola aferente
y el túbulo contorneado distal habrán unas células dispersas que son las células mesangiales, ¿no? Entonces, en conjunto, estas tres estructuras conformarán el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Y ven que está cerca eh, del corpúsculo renal, ¿verdad? Si nos vamos más profundo ya a la médula renal, luego de que el filtrado glomerular ha pasado por toda la nefrona, pasa también por los túbulos colectores, ya cuando este filtrado sale de los túbulos colectores ya se considera de que ya es orina formada. Entonces, esta orina ya formada pasa a estos conductos o túbulos grandes, ¿verdad? Que desembocan en la papila renal. Para que ustedes se ubiquen, esta sería la papila renal de una pirámide renal y este sería el cáliz menor. Entonces, estos conductos que vemos que van y desembocan en la papila, todos estos conductos serían los conductos papilares o conductos de Bellini, ¿verdad? Entonces, si lo vemos más de cerca, aquí tenemos dos conductos papilares o de Bellini, ¿verdad? Esta sería la luz del conducto, igual esta sería la luz del otro conducto, y estas serían sus paredes, ¿verdad? Las paredes de estos conductos papilares o de Bellini están formadas por un epitelio columnar o cilíndrico simple. Pueden ver ustedes, aquí están las células epiteliales con sus núcleos en posición basal, ¿no? Entonces aquí pasará la orina a desembocar en la papila renal, ¿verdad? Y pueden ver que hay tejido conectivo entre un conducto y otro, ¿no? Entonces, estas luces que se ven acá de estos conductos son las mismas que se ven acá de un color blanco o claras, ¿verdad? Sí. Los conductos papilares o de Bellini es lo mismo, ¿verdad? Entonces, una vez sale la orina a los cálices menores, pasa a los mayores, luego a la pelvis renal y luego al uréter, ¿no? Entonces, el uréter tiene que tener la capacidad de realizar dos cosas. Una, de dilatarse según sea la demanda de orina que se produzca, y otra, de realizar movimientos peristálticos, porque solo con la gravedad no es suficiente. Entonces, tiene que realizar movimientos peristálticos como de ordeñamiento del mismo conducto. Entonces, basado en eso, es que tiene la histología que vamos a ver ahorita, ¿no? Quizás nos vamos a ubicar más en este corte que está más bonito. Esto que ustedes ven acá, claro, sería la luz del uréter. Ahí es donde pasa la orina. Y en contacto con la luz vamos a tener la mucosa, que es esta que ven acá. La mucosa del uréter está formada por un epitelio de transición, que es el que se ve aquí de color más rojo, ¿verdad? Y una lámina propia que que lo sustenta, pues. Esta lámina propia es de tejido conectivo, ¿sí? Entonces, gracias a este epitelio de transición, el uréter puede dilatarse sin sufrir daño, dado que este es un epitelio que se encuentra en órganos sometidos a mucho estiramiento. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la segunda capa del uréter, que es la muscular, ¿verdad? Esta capa muscular va a estar formada por tejido muscular liso y es la que le confiere la capacidad de realizar movimientos peristálticos, ¿verdad? Hay una capa longitudinal interna y una circular externa que van a permitir que se realicen esos movimientos peristálticos, ¿verdad? Sería esta capa la que se colorea de un color rojo intenso.
Y por último tenemos la adventicia. La adventicia es la capa que lo une con los otros órganos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que es una capa de tejido conectivo eh, laxo, ¿verdad? Que lo une con los demás órganos. ¿Ves? En este corte, aquí estaría la luz, acá estaría la mucosa con su epitelio de transición y la lámina propia, aquí estaría la capa muscular y la adventicia que no se logra ver en este caso. Y ya por último vamos a ver la histología de la vejiga, que es una histología sumamente sencilla, dado que pues la vejiga, su única función es relajarse para permitir el almacenamiento de orina, y cuando ya está llena, a través del reflejo de la micción, el músculo que la rodea se contrae para exprimirla y que salga la orina por la uretra. Entonces es un órgano hueco eminentemente muscular, ¿verdad? Entonces va a presentar, esta sería la luz de la vejiga, que es donde se almacena la orina, y aquí tenemos la mucosa de la vejiga. Esta mucosa va a estar formada por un epitelio de transición y una lámina propia de tejido conectivo. Eh, Luego, esta gran capa de tejido muscular que va a estar organizado en tres capas con direcciones distintas, ¿verdad? A estas tres capas de músculo liso en conjunto se le llama músculo detrusor, ¿verdad? El músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? Y por último tenemos la adventicia. Esta adventicia, más que todo en la cara superior de la vejiga, está formada por peritoneo, y en otras partes de la vejiga pues no habrá adventicia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá tenemos la capa muscular, que es la más gruesa, conformada por tres capas de tejido muscular liso, y acá tenemos la mucosa con su epitelio de transición y su lámina propia. En este corte está mayor aumento, podemos ver, aquí está el epitelio, esto que sería lo más claro, la lámina propia, y de ahí para abajo la capa muscular, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí podemos ver la luz de la vejiga, y estas son las arrugas que presenta la vejiga cuando está vacía, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente sería todo lo de el laboratorio de sistema urinario, ¿verdad? Espero que les sea de mucha utilidad este video, y nos seguimos escuchando en el próximo laboratorio.